Que Dios les bendiga de manera especial y poderosa en esta hora. Gracias en estos momentos por estar con nosotros. Esto es Cápsulas de Bendición de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, que radica en el 840 de la Fort Smith Boulevard en la bella ciudad de Deltona, Florida. En este momento, adoro hacia el nombre de Jesucristo. Aleluya, está con ustedes su amigo y hermano, el pastor Jacob Pizarro. Les saludamos. Saludamos a toda la iglesia de Deltona 1, la misionera Katy Ramos, la misionera Ruth Pizarro, cada uno de los miembros de la junta de la iglesia, también cada líder con todo su equipo, que todos se unen para trabajar y hacer posible, aleluya, no solamente los cultos al Señor, sino que a la misma vez trabajamos para bendecir toda la comunidad, todos aquellos que nos visitan, todos aquellos que nos ven a través del nombre del Señor Jesús, y cada uno pone un grano de arena para construir este hermoso edificio de la obra del Señor. Nos gozamos en el día de hoy que estés con nosotros y te hayas conectado a esta cápsula de bendición que la Iglesia de Dios Pentecostal Deltona 1 lleva a cabo los lunes a las 7:30, los miércoles a las 7:30, los viernes a las 7:30. Cada hermano, adoración al nombre del Señor, colabora para traer un consejo de la palabra del Señor para nuestras vidas. En el día de hoy, adoración al nombre del Señor Jesucristo, pues me ha tocado a mí, este servidor, adoración al nombre del Señor Jesucristo. Mayormente los miércoles estoy con ustedes. Cuando cambia al verano, que tenemos un poquito más de tiempo libre, lo hacemos los lunes, adoración al nombre de Jesucristo, pero miércoles usualmente estamos aquí para traer cápsulas de bendición. El día de hoy tenemos un consejo y unas instrucciones de la palabra del Señor maravillosa que sé que han de ser de gran bendición para tu vida, han de ser de gran bendición para el pastorado, han de ser de gran bendición para cada líder en su ministerio, con su equipo, a todo hacia el nombre del Señor, aquellos que quieren desarrollarse como líderes dentro de la iglesia, en fin, para cada persona, porque en algún momento de nuestra vida estaremos liderando a alguien. Siempre sucederá. En algún momento de la vida estamos liderando a alguien. Los padres están liderando a los hijos, al esposo, a la esposa o viceversa. Adoración al nombre de Jesucristo. Algún hermano que se allega a nosotros y empieza a caminar junto a nosotros, y para esa persona nos convertimos en un líder. Y es importante entonces que sepamos estos principios de la palabra del Señor, que hoy vamos a aprender, y que será, adoración al nombre del Señor, un consejo para nosotros también poder llegar personalmente a la meta que Dios ha puesto para cada uno de nosotros, porque a todos, dentro de la obra del Señor, Dios nos ha puesto una meta. Hasta algún lugar, alguna posición, algún trabajo tenemos que alcanzar. Cada miembro en la iglesia del Señor se convierte, luego de pasar por el discipulado, en un trabajador para la obra del Señor, un obrero de diferentes formas en la obra del Señor. Así que este mensaje es para ti en esta hora. Padre, te damos gracias por tus bendiciones. Gracias por estos momentos maravillosos en los que podemos, oh Dios mío, traer esta cápsula de bendición para todos aquellos que se conectan en estos momentos y aquellos que después van a ver este video y también van a escuchar y van a ver, Dios mío, aleluya. Así que te pedimos que a todos ellos tú les dirijas de manera especial, y esta semilla de esta palabra se mantenga, Dios mío, latente en el corazón para siempre, pues este principio nos ayudará toda la vida. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy, 3 de noviembre del 2025, quiero hablar de
la firmeza en el propósito que Dios nos ha llamado a hacer, o el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. ¿Sabe? Cuando Dios nos salva, no solamente nos salva para llevarnos al cielo. Si esa fuera la meta de Dios, pues entonces aceptaríamos a Dios hoy y nos fuéramos para el cielo. Pero no es así. Dios nos salva y nos convierte en un soldado en el ejército de Dios. Cuando el apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, en el libro de Efesios, describe la iglesia, la describe de diferentes formas. La describe como un cuerpo, la describe como un matrimonio, la describe como un edificio o una casa, la describe también como un soldado, como un ejército. Desde ese punto de vista tenemos que entender que Dios nos salva y no solamente nos va a dar ese regalo tan maravilloso e inmerecido para el hombre, porque es de gracia, no es por lo que hicimos, sino por lo que Dios hizo en Cristo para nosotros, y nos hace la invitación a entrar a recibir ese regalo, sino que además de darnos ese regalo, Dios también nos ha de usar y tiene con cada uno de nosotros un propósito en específico. Así que en el día de hoy, una de las cosas que tenemos que entender, que tenemos que buscar, ¿cuál es el propósito de Dios para conmigo? ¿Qué Dios quiere hacer conmigo dentro de la iglesia? ¿Qué Dios quiere hacer conmigo en mi familia, en el barrio, en el pueblo, en la ciudad donde Dios me ha puesto? Y escuche bien lo que Lucas capítulo 9 y verso 51 nos dice en esta hora, y quiero, mi amado hermano, leer. Así que vamos rápido, adorado sea el nombre del Señor Jesucristo, a este libro maravilloso, Lucas capítulo 9, verso 51 en esta hora. Escuche bien. Dice la Biblia: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Yo quiero volver a releer este verso. Cuando se cumplió el tiempo, es una parte importante, en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Escuche bien, el versículo que nos toma en este momento nos da una perspectiva muy interesante del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús había revelado durante su peregrinaje en esta tierra que su único interés era cumplir con la tarea que Dios le había encomendado y le había dado. En un momento, en una ocasión, cuando los discípulos se encuentran con el Señor mientras él estaba hablando en el pozo de Jacob, allí en Samaria, con la samaritana, Jesús dijo algo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús estaba enfocado en lo que el Padre le había llamado a hacer. Así que cuando sus discípulos suben de la ciudad a traerle comida, lo ven hablando con la samaritana y le preguntan: Señor, ¿quieres comer? Él contesta esto. Ellos estaban confundidos y se preguntaban: ¿le habrá dado a alguien de comer? Pero Jesús le estaba hablando de algo espiritual, algo más profundo, algo más importante. Y es que
Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, ahora mismo tengo un trabajo que hacer, es el momento que llegó y no puedo perder esta oportunidad ni aún para comer. Adorado sea el nombre de Jesucristo. Y quiero hacer un paréntesis allí. Hay veces que en nuestra vida hay cosas que son también importantes, pero deben de ser pospuestas por aquellos momentos especiales que llegan a la vida del hombre y la mujer de Dios. Por ejemplo, nos podemos encontrar en un lugar donde fuimos a comprar nuestro almuerzo, nuestra cena, nuestra comida o nuestro desayuno. Pero llega alguien con una necesidad, simplemente nos hizo una pregunta, simplemente hizo un comentario. Y es el momento, la puerta que Dios abrió para nosotros introducir el mensaje de la palabra del Señor, el consejo de la palabra del Señor en esos momentos a esa persona que está en necesidad, a esa persona que necesita la salvación o esa persona que necesita un empujoncito. Tienes que decidir. ¿Te comes el desayuno o pospones el desayuno para aprovechar la puerta que abrió Dios? Porque ese es el momento de Dios, que Dios abre para que el propósito con el cual Dios te escogió se cumpla en ti y a la misma vez sea de bendición a esa persona. Eso fue lo que le pasó al Señor Jesús cuando estuvo allí sentado en el pozo de Jacob en Samaria, y la mujer samaritana, luego de él pedirle agua, entablan una conversación que usted sabe cómo termina. Así que en esta declaración vemos que él entendía claramente su misión. La pregunta es, ¿entiendes tú y entiendo yo claramente cuál es nuestra misión? Mi amado hermano, la misión de la iglesia, la misión de la iglesia, luego de la santificación, que es algo primordial en la obra de Dios, o sea, en el ser humano que ha aceptado a Jesucristo. Número 2 es el predicar la palabra del Señor. No debe haber un sistema, no debe de haber una burocracia que nos amarre a nosotros a dejar de hacer o posponer la misión de predicar el Evangelio del Señor en todos los lugares donde nosotros nos podamos encontrar. Hay momentos en la vida en que Dios abre unas puertas especiales en la cual tenemos que comenzar a predicar, y tenemos que entender que es el lugar donde Dios puede abrir una obra, adorado sea el nombre del Señor Jesucristo, y tenemos que entonces hacer el trabajo que Dios nos llamó a hacer. Y ese es el propósito de Dios en nuestra vida. Y nosotros entonces, cuando conocemos ese propósito de Dios, tenemos que tener firmeza en cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Y en esa misión, cada persona, cada hermano, hermana de la iglesia, joven y aún el niño, porque al niño también hay que enseñarle que es parte de esa misión, es parte de ese cuerpo, es parte de ese llamado, es parte de ese propósito. Dios lo ha incluido allí. No es una persona que simplemente pasa a través de la iglesia, es un número más en la iglesia. No, Dios tiene propósito con ese niño, y hay que inculcarle aún desde pequeño: Dios tiene propósito contigo, porque eso lo va a guiar. Eso lo va a hacer entender que es importante para Dios y que Dios está interesado en él. Así que el texto de hoy que hemos leído ilustra la manera en que se debe de llevar adelante la misión, el propósito de Dios en nuestras vidas. Y este es un tema bien importante. Pues aunque un líder sepa cuál es el proyecto en el que se debe de involucrar, también puede errar en la manera en cómo ese líder implementa ese proyecto que él entiende que debe de llevar a cabo.
tiene que haber una firmeza de propósito, tiene que haber una claridad en ese propósito, en esa misión, saber por qué, porque si no hay esa claridad, llevaremos a cabo ese proyecto de manera errónea. Adorado hacia el nombre del Señor Jesucristo. Y es importante que nosotros entendamos que cuando hablamos del propósito de Dios en nuestra vida, lo vamos a correr, lo vamos a caminar, lo vamos a guiar, lo vamos a vivir, lo vamos a trabajar a la manera de Dios. Número 2, lo vamos a trabajar a la velocidad de Dios, o sea, en el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo para eso. Y no podemos hacer, como decía un gran predicador, las misiones tortugas que van demasiado de lento, perdón, que nos tomamos demasiado de tiempo, alargamos los procesos y hacemos un montón de procesos, y cuando venimos a ver, la puerta que Dios abrió está casi cerrada, porque nos hemos tardado en una cosa y otra, que muchas veces no vale la pena. Mi hermano, es importante que nosotros entendamos que no le podemos decir a las vidas: espérame un mes a lo que me pongo de acuerdo allá para venir a predicar acá. Es contraproducente, es contrario a la palabra de Dios. Si hay alguien que no debe de poner trabas en las misiones, en la obra de Dios, es el cristiano. La palabra del Señor nos dice que Satanás se opone a la obra de Dios. Es el único que se debe de oponer. De ahí en fuera, el cristiano no se debe de oponer a la obra de Dios, porque estamos haciendo el trabajo del enemigo. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Tengo un pensar, una forma de ser en el ministerio toda mi vida. He ayudado a muchos pastores de mi organización y fuera de mi organización. He tenido grandes amigos que no son de mi organización, pero me han dicho: Jacob, es que estamos pensando abrir una obra en tal lugar. Bien, ¿qué necesitas? ¿Necesitas de mi ayuda? Voy a compartir un culto contigo. Te voy a enviar uno de mis músicos. Dios nos ha bendecido siempre en la iglesia que hemos estado, aunque muchas veces hemos empezado sin músicos, pero luego las iglesias se han llenado de músicos y están, como decimos muchas veces, haciendo fila para tocar su instrumento, y queremos usarlo, queremos ponerlo a funcionar dentro de la obra del Señor. Y me acerco a ellos y les digo: ¿te atreves a ir a la iglesia de fulano de tal, a aquel lugar, para que le ayudes? Necesita ayuda. Nadie se debe de oponer a las misiones. Nadie se debe de oponer a la obra de Dios. El propósito de Dios es salvar las almas. El propósito de la palabra de Dios, de Génesis hasta Apocalipsis, es la redención del hombre, es la salvación del hombre. No debe de haber ninguna traba, ninguna objeción. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo en ello. Adorado sea el nombre de Jesús. Algunos me han pedido hasta el templo prestado. Pastor, su templo es más amplio. Podemos dar un culto, necesitamos dar un culto para esto. No hay problema. Entendamos algo. Si Dios nos llamó para tener 100 miembros en la iglesia, aunque estemos en el centro de una ciudad de 1 millón de personas, 100 tendrás. Lo bonito de esto es lo siguiente: si yo puedo tener 100, y mi hermano y mi compañero 100, y el otro 100, y el otro 100, sí podemos alcanzar el millón de esa ciudad. Cada cual, Dios le ha dado unas capacidades, como vemos en la palabra del Señor. A uno le dio 5 talentos, a uno le dio 3, a uno le dio 2, a uno le dio 1. Cada cual tiene su talento que lo va a llevar a ciertos niveles dentro de la obra del Señor. Aquí no debe haber envidia. Aquí no debe haber celo. Que aquel tiene más que yo, gózate, adora a Dios, dale gracias por aquel y ora por aquel
para que los 500 que tiene los mantenga allí, se mantenga y nadie se vaya de esa iglesia, mientras también te gozas con los 100 que tienes tú. Eso fue lo que Dios te dio por gracia y lo que Dios me dio por gracia, porque pensamos muchas veces que es que nosotros merecemos tanta gente, que nosotros tenemos que tener tanta. ¿Quién dijo eso? Dios nos dará lo que Dios nos quiera dar en su gracia, en su misericordia y en su bondad. Y al final del trabajo, al final de todo el sacrificio y de mucha lágrima, siervos inútiles somos, porque hicimos lo que Dios nos llamó a hacer, porque Él es el que da las capacidades. Cerramos ese paréntesis, adorado sea el nombre del Señor Jesucristo, pero recordemos, mi amado hermano, recordemos, la presidenta de las damas, Dios le dio 10 damas a esta y a la otra presidenta allá en la otra iglesia le dio 20. Gloria a Dios, gózate por eso. Dale gracias por aquella hermana que tiene 20, que tiene 10 más que tú o que tiene 50 más que tú. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sabe? A veces me pongo a pensar. Son cosas que sí la he visto. La he visto porque todavía quedan hombres y mujeres de Dios dentro de la obra de Dios. Todavía quedan hombres y mujeres de Dios que se desviven por la obra de Dios. Que la importancia en el enfoque de ellos no está en ellos, sino en el propósito de Dios, que es salvar al hombre, que es salvar a la mujer. Y he visto hombres y mujeres de Dios, ¿sabe qué? Que han donado sus músicos, han donado una familia, 2 familias, 3 familias. Y le han dicho, ustedes están más cerca de aquella iglesia que de la mía. Y ellos la necesitan. Ustedes pueden ser de bendición allí. Vayan. No es que no los queramos aquí, no queremos perderlo. Pero hay una necesidad que ustedes pueden suplir. Cuando la iglesia llegue a ese punto, mi amado hermano, no hay quien detenga la obra de Dios en su crecimiento. Dejemos de mirar hacia nosotros y empecemos a mirar el propósito de Dios, lo que Dios quiere hacer, lo que Dios nos llama a hacer para las vidas, para la iglesia, para la organización que estamos trabajando y aún para ayudar a otras organizaciones en todo eso. Lo hemos hecho y hemos visto la bendición de Dios en todo, adorado sea el nombre del Señor. Así que sabemos muchas veces que tenemos un proyecto, pero ¿sabe qué? Como no estamos enfocados verdaderamente en la misión y en el tiempo de esa misión, erramos en la implementación de cada uno de esos proyectos y cada uno de los trabajos que vamos a hacer. Este tema es bien importante, mi amado hermano. Mire, tal fue el caso de Moisés. Vamos a hablar del caso de Moisés. Él sabía cuál era su misión. Él tenía un proyecto. Comenzó a trabajarlo mientras estaba en el palacio. Pero su enfoque fue incorrecto. Le quitó la vida a un egipcio. Tuvo que huir. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y tuvo que entonces pasar por el proceso de Dios para que Dios le enseñase que esto no es a tu tiempo, Moisés. Esto no es como tú quieres hacerlo, Moisés. Esto es como yo. He determinado hacerlo. Por tanto, cuando hablamos de los proyectos en la obra del Señor y hablamos del propósito de Dios en nuestra vida, recordemos que ese propósito tiene que ser a la manera de Dios. No es a la manera tuya, no es a la manera mía, es a la manera de Dios. Y muchas veces le ponemos trabas a la obra de Dios para que la obra se abra aquí o se abra allá o se abra en aquel otro lugar. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo, porque pensamos que esto es a nuestra manera. Y no entendemos la misión de Dios. ¿Sabe? Uno de los que no entendía la misión de Dios eran los mismos discípulos que caminaban con Él. ¿Sabe lo que hicieron los discípulos? Se encontraron con unas personas allá que estaban predicando en el nombre de Jesús.
Y le dijeron a Jesús: Señor, encontramos a uno predicando en tu nombre y le dijimos que estaban incorrectos. El Señor le dijo: mal hecho, el que no es contra mí, conmigo es. A veces queremos meter a todas las personas en nuestra propia visión, en nuestro propio molde, que no es a la medida de Dios. Tenemos que mirar como Dios mira. Tenemos que entender las cosas como Dios las entiende. Tenemos que ver las cosas como Dios las ve. Moisés cometió el error. Se fue. Dios tuvo que prepararlo y decirle: ok, ahora lo vas a hacer y lo vas a hacer a mi forma. Ese celo que tú tenías por el pueblo, ese celo que tú tenías cuando veías los latigazos a tus hermanos, ahora yo lo voy a redirigir de una manera correcta y lo voy a redirigir de manera eficaz. Y a veces no somos eficaces porque queremos redirigir las cosas a nuestra manera, a nuestra forma. Escuche bien. Moisés pasó entonces décadas en su proyecto para entonces venir para atrás, a través del nombre del Señor Jesucristo y entender lo que realmente Dios quería decirle. Así que en primer lugar podemos notar en el actuar de Jesús que existe un tiempo establecido para la implementación de cada uno de nuestros proyectos, de cada plan, de cada misión, de acuerdo al momento de Dios. Y tenemos que entender cuál es el momento de Dios. Por eso es que es importante que nosotros estemos claros de que no vayamos nosotros a estructurar las cosas y ponerlas tan difíciles, tan complicadas, tantas reglas para esto y para aquello, que vayamos a cerrar las oportunidades que Dios nos da para hacer la obra de Dios. Y entonces nos volvemos como los gobiernos terrenales burocráticos, que para sacar un permiso te tarda 7 años. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. La predicación de la palabra de Dios es ahora, es en este momento. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y necesitamos abrir iglesias aquí, allá y donde quiera. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Mientras en Nigeria están solicitando ayuda para ellos poder seguir llevando el mensaje de salvación, mientras ellos hacen un clamor desesperado al presidente de las Naciones Unidas, adorado sea el nombre de Jesucristo, o sea, de los Estados Unidos, aleluya, a veces en otros lugares estamos criticando porque aquel abrió allí cerca de mí. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Yo he entendido en toda mi vida: el que no va a venir a mi iglesia se va a ir a la tuya. Y el que no va a ir a la tuya, viene a la mía. Experimenté cuando estuve en Puerto Rico que habían hermanos que pasaban por frente de 10 iglesias de nuestra organización, sin contar las otras organizaciones, para llegar a mi iglesia. Pero conocí personas muy buenas, amigos míos, adorado sea el nombre del Señor Jesucristo, me saludaban, me conocían. Pastor, lo escuché predicar en aquel día, pero pasaban por frente de mi iglesia, por frente de 10 iglesias más, bien lejos, para ir a otra iglesia. Déjelos, la gente son libres. La gente son libres y las almas son de Dios. Adorado sea el nombre de Jesucristo. Estoy seguro que allí en aquella iglesia era eficaz, era eficiente, era necesario. Igualmente que aquellos que venían de diferentes lugares a nuestra iglesia y pasaban por alrededor de 4 pueblos para llegar a la iglesia que pastoreábamos en Puerto Rico, eran eficientes dentro de la iglesia, tenían posiciones en la iglesia, y habían algunos que no tenían ninguna posición, simplemente me decían: pastores, que Dios me trajo aquí y yo oro por esta iglesia y vengo a los cultos de oración, a los cultos de ayuno. Pues gloria a Dios. Así trabaja Dios. Deje que Dios trabaje. No le pongamos reglamentos y regulaciones a Dios para Dios hacer las cosas. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Es importante que nosotros entendamos cuál es el plan de Dios. Y una de las cosas que Jesús nos enseña en estos versos es que Jesús sabía el tiempo. Jesús sabía el momento. Jesús sabía que el tiempo determinado
en la soberanía de Dios para hacer lo que Él quería hacer. Y muchas veces se expresó y dijo, todavía no ha llegado mi tiempo. O sea, la obra de Dios tiene su momento y hay que aprovechar ese momento. He visto tantas personas en mi caminar, en estos 40 años de ministerio. He visto personas, adorado sea el nombre del Señor, que han dejado pasar el tiempo de Dios. Luego han querido hacer, luego han querido empujar, pero dejaron pasar el tiempo de Dios. También he visto personas que se han adelantado al tiempo de Dios. Y entonces tienen problemas, chocan con una pared, se frustran y después, luego de estar frustrados, no quieren trabajar más para el Señor. Se adelantó al momento. Nuestra responsabilidad como líderes es discernir cuándo es el momento propicio para ponernos en marcha y hacer la obra de Dios. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo disuadió a Pablo en Asia, que no fue una sola vez, mi hermano. Hechos capítulo 16, versos 9 al 10. Nos muestra esta historia, que de ninguna manera, y le predicaba en una iglesia hace muchos años atrás, en la parte sureste de Puerto Rico, le predicaba en una campaña misionera. Dios nos dirige, tenemos que dejarnos dirigir por Dios. Y muchas veces Dios es y debe ser el que cierre y abra puertas. Debe ser Dios, ni yo, ni tú, ni nadie. Dios debe abrir y cerrar puertas. Adorado sea el nombre del Señor. La Biblia dice que Pablo llegó allí a Asia, en aquel lugar que llegó, quiso predicar y le fue impedido por el Espíritu Santo. Así que entonces siguieron caminando, él y su compañero de ministerio de misiones, y quiso predicar en otra ciudad, y el Espíritu Santo se le opuso, le dijo que no, y siguieron caminando, y más adelante quisieron predicar nuevamente, y el Espíritu Santo no lo dejó. Así que Pablo sigue caminando con sus compañeros, y escuche bien, se encuentra que el camino se terminó, llegaron a la orilla de la mar. Si querían seguir avanzando, ahora tendrían que montarse en un bote, en una barca, y seguir. Así que ya llegando tarde a aquel lugar, mire bien esto, ya llegando tarde a aquel lugar, la Biblia dice que se acostaron a dormir allí en la playa, se acostaron a dormir, pero en sueño, la palabra de Dios nos dice que Pablo vio a un varón macedonio que le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos a orar. O sea, ayúdanos. Pablo se levanta y le dice a su compañero, he tenido esta visión, un varón macedonio que me decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entendió que era el llamado de Dios, era lo que el Espíritu Santo quería. Dando clases en Mizpa, y dando la clase de historia de la iglesia, me encuentro con que el escritor del libro de historia de la iglesia cristiana dice lo siguiente: el haber llegado el evangelio a Macedonia, a una persona, a una. Pablo posiblemente se emocionó cuando dijo, en esta ciudad puedo predicarle a un montón de personas y se convierten 50, 100, 200, 1000. Pero entonces Dios lo llevó a predicar a una. Pero esa una, que luego la palabra del Señor más adelante nos habla de Macedonia como una iglesia poderosa, una iglesia que ayudaba. Y Macedonia es la que hace posible que en el día de hoy la historia sea que desde los Estados Unidos y esta parte del oeste lleve el mensaje al mundo entero. Mire bien, ese era el propósito de Dios, el proyecto de Dios. Entonces el proyecto de Dios era llevar a Pablo a Macedonia.
Así que no era que había falta de interés en Pablo ni nada, y pudiéramos pensar, pero si Dios lo mandó a predicar, ¿por qué el Señor le dijo que no allí? Bueno, es que el proyecto no es el tuyo, el proyecto es el proyecto de Dios. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando se abre una iglesia en un lugar o en otro, es el proyecto de Dios. Y tenemos que seguir el proyecto de Dios. Lo que sucede es que nosotros empezamos a cuestionar el proyecto de Dios porque a veces no nos gusta el proyecto de Dios, nos gusta nuestro proyecto. Mire, de igual manera Jesús percibió que había llegado el tiempo en que debía de encaminarse a Jerusalén. Adorado sea el nombre de Jesucristo. Anteriormente, en el capítulo 7 y verso 8 del libro del Evangelio según San Juan, la palabra nos dice que Jesús le había dicho a sus discípulos: subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esas fiestas, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Es importante que Jesús nos enseñó que Él trabaja en un tiempo en específico, y nosotros tenemos que entender que Dios tiene un tiempo. Ahora, cuando el tiempo de Dios se cumple, el tiempo de Dios llega, tenemos también que entender que tenemos que, como Jesús, afirmar nuestro rostro e ir a donde el Señor quiere que nosotros vayamos. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Cuando leo la Biblia entiendo lo siguiente. Y también le digo a los miembros de mi iglesia de la misma forma. Si usted tiene el deseo de ir a un lugar a predicar, vaya. Hay hermanos que, muy buenos, gloria a Dios por eso también, me dicen: pastor, ¿puedo ir a repartir tratados? Vaya. No debe ser el lugar del pastor, ni el lugar del presbítero, ni el lugar de la organización, permitir o no permitir tal o cual lugar. Donde quiera hay ovejas para el Señor, vayan y prediquen. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Luego vemos cómo hacemos, adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Las almas se están perdiendo, y como dije anteriormente, en Nigeria están a gritos pidiéndole al presidente de los Estados Unidos que le ayude, y hay pastores sepultando miembros de otras iglesias. De tanta gente que le está quitando la vida, mientras que nosotros acá estamos peleando para que aquel no abra la iglesia aquí. Es vergonzoso, es triste, es repulsivo. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Vaya, predique el Evangelio. Estamos en la última vuelta. Estamos en un momento crucial. Estamos en un momento sumamente profético. Las profecías se van cumpliendo de una manera, aplastante. Cada vez estamos viendo que la palabra del Señor, todo va cayendo en su lugar. ¿Y qué hace la iglesia? Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Mientras que en lugares tan difíciles como el Congo, como Nigeria, aun cuando matan cientos de personas diariamente, esta gente están abriendo las iglesias aquí, allá, en todo lugar. Aún nuestra información, la información de nuestra oficina general, adorado sea el nombre del Señor Jesucristo, nos han llenado el corazón de alegría con la noticia, con el informe de que se pidió un crecimiento de tanto, pero sobrepasaron de una manera espectacular. Eso es lo que debe de pasar en todos los lugares donde la iglesia del Señor esté. Adorado sea el nombre de Jesucristo. Dios nos ha llamado a sembrar la palabra del Señor en los corazones. En segundo lugar, esta parte es bien importante. Número 1, dije el tiempo. Número 2, la Biblia nos dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. La frase de afirmar su rostro es que tomó una decisión firme
determinante. Este es el momento, he encontrado que este es el momento y voy a ir. Este es el momento y no voy a dar un paso hacia atrás. Este es el momento, no importa lo que yo me vaya a enfrentar, me voy a enfrentar, porque este es el tiempo de Dios para mi vida. Este es el tiempo de Dios para mi iglesia. Este es el tiempo de Dios para mi ministerio. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Este es el tiempo de Dios para abrir la obra allí, en aquel lugar, en aquel otro lugar. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Luego vemos los testimonios de las personas que nos dicen, nosotros estábamos orando por que plantaran una iglesia aquí. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. La necesidad es tanta, mi amado hermano, adorado sea el nombre del Señor Jesucristo, que lo que debemos sí estar haciendo es buscar llenar, aleluya, un banco de recursos de hombres y mujeres, de jóvenes que quieran entrar a las misiones, adorado sea el nombre de Jesucristo, a predicar el evangelio de salvación. Eso es lo que necesitamos. De eso sí estamos faltos. La palabra del Señor nos dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Vamos a llenar, aleluya, aleluya, nuestros bancos de recursos con obreros que puedan llevar el mensaje de salvación a las vidas perdidas. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo, que hace tanta falta. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Yo quisiera, y sé que hay, por ahí vamos, en el nombre de Jesucristo, Iglesia de Dios Pentecostal del Tona 1, adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. No nos vamos a detener. No nos vamos a detener. Seguiremos predicando el evangelio de salvación. Seguiremos abriendo obras. Seguimos predicando en nuestra propia ciudad. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. No somos egoístas para que nuestra iglesia crezca, tenga 500. Si llega a 500, gloria a Dios. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero hay otros lugares que también necesitan, que no podemos pretender que vengan de una hora de camino, de 1 hora y media de camino. Tenemos que entonces abrir una obra allá para que ellos puedan tener una iglesia cerca donde adorar y glorificar el nombre del Señor. Necesitamos enfocarnos en el propósito de Dios. Necesitamos enfocarnos en el proyecto de Dios y no en el proyecto del hombre. El proyecto del hombre falla. El proyecto del hombre está incompleto. Pero el proyecto de Dios satisface. Adorado sea el nombre de Jesucristo. El proyecto de Dios bendice. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Afirmó su rostro. Dijo, este es mi tiempo. Este es mi momento. Sé que voy a sufrir. Sé que me van a latigar, sé que me van a crucificar, pero este es el momento de llegar a Jerusalén. ¿Sabe, amado hermano? Este es tu momento también de afirmar tu rostro, entendiendo que es el tiempo de Dios. Y vamos a entrar a nuestra Jerusalén de predicación, a nuestra Jerusalén donde vamos a sacrificarnos, sí, vamos a sufrir, vamos a tener necesidades, adorado sea el nombre de Jesucristo, pero estamos en el proyecto de Dios, estamos en el plan de Dios, estamos en el tiempo de Dios, y es el propósito de Dios para cada una de nuestras vidas, para cada uno de nuestros corazones. Basta ya del egoísmo religioso, basta ya del egoísmo conciliar, adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a unirnos, no en un nombre de iglesia, no. Vamos a unirnos en la proyección de Dios, en el plan de Dios, en el propósito de Dios. Ahí es donde debemos estar unidos, en el propósito de Dios, adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y que podamos entonces predicarle en esta última vuelta, que el tiempo se termina, se cierra el telón de la participación de la iglesia, que nosotros podamos, mi amado hermano, alcanzar las almas, alcanzar las vidas. El Señor nos va a pedir cuenta, nos va a llamar a cuenta, adorado sea el nombre de Jesucristo, nos va a llamar a cuenta cuando nos oponemos a aquella obra, aquella otra obra, el que quiera abrir que abra, adorado sea el nombre del Señor Jesucristo, el que quiera predicar que predique, adorado sea el nombre del Señor Jesucristo, que las almas necesitan. Yo hablo ahora por mi concilio en el que estoy, pero esto va con toda organización. Adorado sea el nombre de Jesucristo. Si pudiera tener 10 en la ciudad del Tona, gloria a Dios. Que las personas puedan tener una iglesia que escoger, un pastor que le llama la atención, una forma de predicación
porque la iglesia es diversa. El mensaje es el mismo, pero cada uno de nosotros predicamos completamente diferente. Y aquel le va a llamar la atención de Jacob, pero el otro le va a llamar la atención de Pedro, y el otro le va a llamar la atención de Juan. Pero que vayan a la iglesia, le sirvan al Señor, de sus corazones, sean salvos. Ese es nuestro trabajo. Ese es el proyecto de Dios para nuestras vidas. Dios no nos tiene en este lugar, aleluya, como simples decoraciones en este mundo. No. Somos luz de los hombres para alumbrar al mundo. La sal de esta tierra sin gusto. La sal de esta tierra que no tiene gusto de vida. Somos nosotros. Nos puso Dios con un propósito. Vamos a poner nuestro rostro firme para cumplir el propósito de Dios. No importando que nosotros en algún momento tengamos algunas necesidades y por nuestras mejillas bajen lágrimas por el sufrimiento y angustia. Eso es parte del trabajo, pero hay que hacerlo y lo vamos a hacer en el nombre de Jesucristo. Nada nos debe impedir que nosotros podamos hacer el trabajo que Dios nos llama a hacer. Para todos los que nos ven en esta hora, para todos los que nos escuchan, es tiempo de predicar el Evangelio de Salvación. Es tiempo de ayudar a nuestros hermanos que predican, adorado sea el nombre de Jesucristo, para que ellos también puedan predicar. Y toda la iglesia del Señor en este mundo, en esta última vuelta, pueda dedicarse al propósito de Dios. Poner su rostro firme y lanzarse al plan que Dios ha diseñado para ti y para mí. Que Dios te bendiga de manera especial y poderosa, líder. Sigue hacia adelante en esta hora. Aleluya. Si el tiempo de Dios te ha llegado, pon tu rostro firme y comienza a caminar. Dios, gracias por estas bendiciones que tú nos das. Por esta programación de la Iglesia de Dios Pentecostal MI de la ciudad de Deltona, Florida. Te pedimos tu bendición sobre todos los que nos han escuchado y que esta semilla germine en cada corazón y lleve fruto para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Estas han sido cápsulas de bendición de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, de la bella ciudad de Deltona, en el estado de la Florida, en el 840 de la Fort Smith Boulevard. Martes, culto de oración y estudio bíblico. Jueves, culto de sociedades y departamentos a las 7:30 ambos. Domingo, estamos desde las 9 de la mañana en la iglesia, adorado sea el nombre del Señor, aleluya, y de 9:30 a 11 menos 10 menos cuarto, estamos en nuestra escuela bíblica. A las 11 de la mañana tenemos nuestro culto, aleluya, evangelístico, culto de adoración y de alabanza, aleluya. Si no tiene un lugar donde congregarte, congrégate con nosotros. Si no tiene un lugar donde adorar, adora con nosotros y el Señor te bendecirá de manera especial y poderosa. Este ha sido tu hermano y amigo, el pastor Jacob Pizarro, que te dice en esta hora, afirma tu rostro y empieza a caminar en el proyecto de Dios. Que Dios te bendiga.